El nuevo sabor de jugo loco lo regala la pitaya. La pitaya también es conocida como fruta del dragón. Para el que no conoce este delicioso fruto, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su fruto, ahí les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Les cuento que primero voy a hacer el jugo, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar. Para esta receta voy a utilizar un fruto. Lo primero que voy a hacer con el fruto es pelarlo. Primero cortamos con un cuchillo el fruto a lo largo. Luego lo cortamos en cuartos. Y luego vamos a ir retirando la piel de la pulpa. Así. Se retira muy fácil. Una vez que tenemos toda la pulpa, ahora cortamos en trozos más pequeños y llevamos a procesar. Ahora colocamos la pulpa en una procesadora y le agregamos un cuarto litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitamina C, vitaminas del grupo B como B1, B2 y B3. Además, posee minerales como calcio y fósforo. Tiene flavonoides, antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres, protegiendo las células del envejecimiento y del daño oxidativo. Protege la salud cardiovascular. El jugo ayuda a bajar el colesterol malo, mejora la circulación sanguínea y puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Promueve una buena digestión. Las semillas de la pitaya, que se licúan con la pulpa, son una excelente fuente de fibra natural, favoreciendo el tránsito intestinal y previniendo el estreñimiento. Ayuda a regular el azúcar en sangre. Refuerza el sistema inmunológico. Al ser alta en vitamina C, la pitaya fortalece las defensas naturales del cuerpo contra infecciones y virus. Tiene propiedades antiinflamatorias, lo que puede reducir inflamaciones internas, algo beneficioso en casos de artritis, dolor muscular o enfermedades crónicas. Mejora la apariencia de la piel. El jugo favorece la producción de colágeno, lo que mantiene la piel más firme y luminosa. Aporta energía natural y ligera, ideal para recargar energías sin provocar picos fuertes de azúcar en sangre. Ayuda a hidratar el cuerpo. Como el fruto tiene más de 80% de agua, su jugo es perfecto para mantenerse hidratado, especialmente en días calurosos o después del ejercicio. ¿Y qué me cuentan? Son muchos y muy buenos los beneficios de este jugo. Ahora solo resta lo más lindo, pasar a probar.
Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de pitaya, también conocida como fruta del dragón. Acá estoy bien preparado, ya mismo voy a pasar a probar este jugo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mmm. Muy, muy bueno. Voy a probar un segundo sorbo, así les describo bien el sabor. Vamos. Ujú. Vale la pena. Ahora les cuento de qué se trata. Es un sabor suave, dulce y refrescante. Y si me preguntan a qué se parece el sabor de este jugo, les cuento que se parece a una suave mezcla entre melón y pera, con un toque herbáceo. Y para aquella persona que no conoce la pitaya, les voy a dejar dos videos recomendados. En uno les muestro cómo es el cultivo, a partir de la filmación de nuestra planta. Y el otro video es la prueba de sabor de su fruto. No se pierdan esos dos videos. Bueno, ahora me voy a despedir, pero lo voy a hacer hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me encantó hacerlo y sobre todo probar este delicioso y beneficioso jugo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También los invito a que se hagan miembros del canal y con una pequeña colaboración mensual me ayudan a mantener el mismo. Y lo pueden hacer mediante el botón unirse que se encuentra presente en cada video. Además, les agradecería muchísimo que compartan en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!